Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Me encanta, he aprendido mucho de él. Que continúe, porque lo que está haciendo una diferencia en todo el mundo. Son prácticas, son directas y son fáciles de entender. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los martes de La Verdad del Evangelio. Hoy continuaré enseñando una serie que titulé La verdadera naturaleza de Dios. Escucha, esto es poderoso. Es algo básico que todos necesitan entender. Lo triste es que Dios ha sido mal interpretado. El diablo nos ha mentido acerca de Dios, por eso la gente tiene una impresión equivocada. Incluso lo puedes ver en los contratos que la gente firma. Las aseguradoras ponen esta cláusula que dice un acto de Dios y culpan a Dios por los tornados, huracanes y cosas así. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Si crees que Dios es el que hace que los niños nazcan con defectos de nacimiento, si crees que Dios es el que manda cáncer a las personas y las destruye, tendrás una comprensión limitada de quién es Dios y esto estorbará tu relación con Él. Por eso mi equipo preparó este libro de bolsillo. Es un regalo para ti. Es una breve introducción al tema de la verdadera naturaleza de Dios. También tengo un libro de esto en inglés y en español. Esta es una de las primeras cosas que enseñé. Es básico. También tenemos los videos en nuestro sitio web en español. Estoy seguro de que esto te bendecirá mucho. Como dije, esta es mi tercera semana enseñando esto. No puedo regresar y resumir todo, pero es muy importante todo lo que ya he dicho. Por eso te animo a que visites mi sitio web. Ahí podrás ver todas nuestras series guardadas. Puedes escuchar mis enseñanzas o puedes recibir estos materiales, pero necesitas entenderlos en su contexto. Hay mucha gente que representa mal a Dios, y lo digo con tristeza, pero gran parte de la religión cristiana está representando mal a Dios, y se debe a distintas causas, pero una de ellas es porque no entienden el por qué Dios dio la ley del Antiguo Testamento. Hay muchas iglesias que representan a Dios como si estuviera enojado, y que por eso Él desató su ira y castigo, que solo estaba desatando y liberando su ira sobre la gente. Y luego Jesús vino y nos redimió, pero que Dios el Padre todavía sigue enojado y que Jesús está en el cielo tratando de calmar a Dios el Padre, y si no fuera por Jesús ya nos habría aniquilado a todos. Eso no es cierto. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículos 8 y 16. No solo es Jesús. Jesús es una expresión del amor de Dios, pero Dios el Padre ama a las personas. Ya mencioné que se esperó 2000 años para dar la ley que liberó su ira. Hubo una razón por la que se esperó 2000 años, y era porque no quería desatarla, no quería liberar su castigo. Trató a la gente con misericordia antes de que la ley fuera dada. Sé que mucha gente no puede verlo, así que voy a resumir algunas cosas porque no puedo darte todos los detalles y mostrarte cada referencia, lo cual es bueno, por eso puedes recibir mis materiales donde viene todo esto. Pero en cierto sentido la gente se pierden en el cuadro completo que estoy tratando de mostrarles, que Dios en 2000 años no les tomó en cuenta sus pecados a los hombres. Estaba explicando esto la semana pasada en Romanos capítulo 5, versículos 12 y 13, y hasta el tiempo que vino la ley, Dios no les imputaba a los hombres sus pecados. Te comparto unos ejemplos de esto. ¿Sabías que Abraham se casó con su media hermana? Sara era la hija del padre de Abraham, pero no la hija de la madre de Abraham. Así que era su media hermana. En Levítico 18, una vez que la ley fue dada, ¿sabías que eso era una abominación a los ojos de Dios? Si te casabas con una pariente cercana como ella, su media hermana, debías ser condenado a muerte. Abraham habría sido condenado a muerte si hubiera vivido bajo la ley. Y no solo Abraham, también se muestra que Jacob se casó con Raquel y Lea, quienes eran hermanas. Y Levítico 18 prohíbe casarse con hermanas mientras la otra hermana esté viva.
En otras palabras, tener dos esposas que eran hermanas y que las dos estuvieran vivas era una abominación. Si Jacob hubiera vivido bajo la ley del Antiguo Testamento, habría sido condenado a muerte. Sin embargo, Abraham fue la única persona en el Antiguo Testamento que fue llamado el amigo de Dios. Aquí estaba una persona que vivía en algo que era una abominación sexual a Dios. Y sin embargo, él no se lo imputó. Lo trató con misericordia e incluso lo llamó su amigo. Se convirtió en el padre de la fe y fundador de la nación judía. Sé que algunas de las cosas que estoy diciendo están impactando a algunos y están pensando, ¿entonces estás diciendo que Dios estaba de acuerdo con eso? No, Dios no estaba de acuerdo. ¿Sabes? Es como en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando le trajeron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y la razón por la que lo hicieron es porque pensaron que lo habían atrapado. Jesús había estado predicando la misericordia en lugar del castigo y la ira de la ley del Antiguo Testamento. Por eso le trajeron a esta mujer que había cometido adulterio. Según entiendo, si ella fue sorprendida en el acto de adulterio, eso quiere decir que también hubo un hombre involucrado, pero no llevaron al hombre. Es posible que el hombre con el que estaba teniendo relaciones haya sido un fariseo. Eran hipócritas y hacían cosas así, pero independientemente de la razón, creo que traer a una mujer era más compasivo para con una mujer que para con un hombre que hubiera cometido adulterio. Así que le trajeron a esta mujer que había cometido adulterio. Y le dijeron, ¿tú pues qué dices? La ley decía que había que apedrearla hasta que muriera. Y Jesús actuó como si no los estaba escuchando. Se agachó y escribió algo en el suelo. La Biblia no dice, tengo mi propia teoría, he escuchado lo que otras personas piensan acerca de lo que escribió, pero la Biblia no dice lo que escribió. Él simplemente los ignoró, así que siguieron presionándolo y finalmente se levantó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Luego se inclinó y continuó escribiendo en la tierra. Luego dice que fueron acusados por su propia conciencia. No sé lo que escribió en el suelo. No es así dice el Señor, pero es probable que estuviera escribiendo el nombre de las prostitutas que conocían, o estaba escribiendo algunos de los pecados que hacían. Estaba escribiendo algo, pero de alguna manera ellos fueron acusados por su conciencia. Es lo que dice en Juan capítulo 8, y se fueron retirando desde el mayor hasta el menor. Finalmente, después de que todos se habían ido, él miró a la mujer y le dijo, ¿ninguno te condenó? Ella respondió, ninguno, Señor. Creo que fue importante que ella lo llamara Señor. Ella reconoció que él le había salvado la vida, que estaba dispuesta a someterse a él y seguirlo a donde sea. Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, según Levítico 18, esta mujer tenía que ser apedreada a muerte por su pecado. Era un pecado que se castigaba con la muerte, y si no cumplías con ese castigo, entonces tú podrías ser apedreado hasta la muerte. Por eso los fariseos pensaron que habían atrapado a Jesús, porque si condenaba a esta mujer y la apedreaba como decía la ley, entonces todos sus seguidores que habían comenzado a seguirlo porque predicaba la misericordia y la gracia en lugar del juicio y el castigo, como hacían los fariseos, esta gente lo habría abandonado porque habrían dicho, bueno, no vives lo que predicas. Ahora, si no la condenaba y la dejaba ir, entonces ellos tenían el derecho de apedrearlo hasta la muerte. Así que pensaron, o lo apedreamos porque sigue con sus enseñanzas acerca de la misericordia y la gracia, o si apedrea a esta mujer como la ley demanda, entonces el pueblo lo abandonará. Así que creyeron que lo habían atrapado. Sin embargo, la sabiduría de Dios es infinitamente mayor que la sabiduría del hombre. De hecho, dice en 1 Corintios capítulo 1, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ahora, Jesús no aprobó lo que esta mujer hizo, lo llamó pecado. Le dijo, vete y no peques más. Era pecado, estaba mal. No le dijo, está bien que vivas en pecado sexual. Verás, hay personas que usarán la gracia de Dios y representarán mal a Dios debido a esto. Hay dos extremos en esto. Básicamente, la religión está representando mal a Dios al predicar de su ira y juicio. Están tratando de atraer a la gente a Dios por medio del miedo. Pero también hay otras personas que ven la gracia de Dios, la escuchan y solo hablan del amor y la misericordia de Dios,
Y en cierto sentido lo que están diciendo es, mira, está bien que cometas adulterio, está bien que seas homosexual, está bien que mientas y robes, el pecado no importa, así que puedes vivir como quieras. Esto también está mal. Como dije, hay dos extremos en esto, y si quieres vivir bien, tienes que buscar el equilibrio. Si caes en un extremo, te estancarás y no llegarás a tu destino. Así que sí, hay personas que solo están lastimando y condenando a las personas, pero hay otras personas que han tomado la gracia de Dios y están diciendo que no importa cómo vivas. Jesús le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Él lo llamó pecado y le dijo que dejara de hacerlo. Entonces, la gracia no ignora el pecado. La gracia no dice que todo está permitido y está bien. No, las cosas que fueron reveladas en el Antiguo Testamento, el rechazo de Dios al pecado, el pecado sexual y otros tipos de pecado, sigue vigente, todavía aplica. La ley del Antiguo Testamento no estaba mal respecto a eso, simplemente no tenía el propósito de liberarte. La ley fue dada porque la gente estaba tomando a la ligera la falta de castigo de Dios al pecado los primeros 2000 años después de la caída de Adán y Eva. Estaban tomando esta falta de castigo sobre su pecado como aprobación o indiferencia, y debido a esto continuaron pecando desenfrenadamente. Los hombres comenzaron a tener múltiples esposas, la gente comenzó a tener todo tipo de inmoralidad sexual, comenzaron a mentir y a robar, estaban comparándose y midiéndose entre ellos mismos, lo cual la Biblia dice que no es sabio, y por eso Dios tuvo que intervenir y decirles, miren, aunque no estoy castigando este pecado, de hecho la semana pasada estuve hablando de esto, dije que había un efecto vertical y uno horizontal del pecado. El efecto vertical del pecado era la ira de Dios, y aunque Él no estaba liberando su ira sobre el pecado, debido a su misericordia, estaba tratando de atraer a la gente hacia Él con su bondad. Romanos 2:4 dice que es la benignidad de Dios la que guía a los hombres al arrepentimiento. Pero debido a que la gente estaba mal interpretando su misericordia y su gracia como aprobación, el pecado estaba multiplicándose. Y aunque este efecto vertical, la ira de Dios, no estaba cayendo sobre el pecado, este efecto horizontal, que es Satanás, se estaba aprovechando de nosotros debido al pecado. Así que el pecado no solo es una transgresión en contra de Dios, le da una entrada directa a Satanás en tu vida. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que cuando cedes al pecado, le das a Satanás acceso total a ti. Es como abrir la puerta e invitarlo a entrar. Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice en Primera de Pedro capítulo 5 que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no quiere bendecirte, quiere destruir tu vida. Aun si pecas, Dios no desatará su ira por eso. Esto es el efecto vertical, pero en el efecto horizontal, Satanás se aprovechará de eso. Así que, aunque ahora nuestros pecados ya han sido perdonados gracias a lo que Jesús hizo, el pecado todavía es mortal. Si estás viviendo en pecado, deja de hacerlo. Eso es lo que Jesús le dijo a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Vete y no peques más. Todavía era pecado. Y le dijo, deja de hacerlo. Pero en lugar de liberar la ira de Dios, liberó la misericordia de Dios. Y mira, hay mucha gente que no entiende por qué Dios dio la ley del Antiguo Testamento. Creen que fue porque estaba muy enojado y furioso y quería castigar a la gente. Todavía representan a Dios de esa manera. Bueno, si así era, ¿por qué Dios no le dio la ley a Adán y Eva en el huerto? ¿Por qué se esperó 2000 años? Porque no quería que supiéramos lo impíos que éramos. No quería que supiéramos lo pecadores que éramos. Quería atraernos con su amor. Pero la gente no se daba cuenta de lo mortal que era el pecado. ¿Vieron cómo Caín asesinó a Abel y no le pasó nada? En lugar de que Dios lo castigara, le puso una señal en la frente, porque Caín tenía miedo de que cada persona que escuchara que él había matado a su hermano Abel, lo mataría a él. Por eso Dios le puso una señal y dijo, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Bueno, Lamec, su tataranieto,
Se menciona en Génesis capítulo 4 y dice que asesinó a una persona y luego citó específicamente lo que le sucedió a Caín. Y dijo, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Mira, Dios no dijo eso. Lamec dijo eso. Él pensó que la razón por la que había matado a una persona estaba mucho más justificada que lo que Caín había hecho. Así comenzaron a compararse con otras personas y pensaron, bueno, si Caín lo hizo, yo también puedo hacerlo. Y la gente comenzó a perder su comprensión de lo mortal que era el pecado, y simplemente vivían en pecado. Si el Señor no hubiera hecho algo para detener y limitar la cantidad de pecado que estaba desatándose en la tierra, el pecado habría contaminado a la raza humana a tal grado que no habría quedado una virgen para que Jesús naciera y llegara a esta tierra. Así que la razón por la que Dios dio la ley fue para detener el pecado. No lo detuvo completamente, pero lo limitó. Como dice en Salmos 36:1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor de Dios hará que la gente se aparte del mal. Creo que es Proverbios 16:6 que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es el temor de Dios lo que provoca que la gente se aparte del mal, pero solo la misericordia y la verdad es lo que purifica sus corazones. No puedes liberarte por medio de la ley. La ley no fue dada para liberarte. La ley fue dada para quitarte el velo y que pudieras ver, oh, ¿esto es lo que Dios demanda? ¿Estás diciendo que nuestra sociedad actual está diciendo que la homosexualidad está bien? ¿Están celebrando días y semanas de orgullo gay y desfiles y me dicen que está bien, pero lo que Dios dice es opuesto? ¿Estás diciendo que Dios no está de acuerdo con nuestra sociedad actual? Ese era uno de los propósitos de la ley, hacer que tu conciencia regresara al punto donde entendieras lo que era bien y el mal. Un segundo propósito de la ley era condenarte, para que cuando transgredieras la ley dijeras, oh Dios, soy culpable, y dejaras de pensar que de alguna manera u otra Dios te iba a aceptar porque eras una buena persona. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. El propósito de la ley era mostrarte tu pecado y dejar que ese pecado reviviera y te contaminara para que dejaras de confiar en tus propias obras, clamaras por la misericordia de Dios y pidieras perdón por gracia mediante la fe. Ese era el propósito de la ley y básicamente he estado resumiendo Gálatas capítulo 3, donde dice que era nuestro ayo para guiarnos a Cristo, pero ahora que venimos a Cristo ya no estamos bajo ese ayo. En Romanos capítulo 7 dice que estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Y hay muchos otros versículos. La ley fue dada por Dios, sí, nos mostró su estándar perfecto y cuánto odiaba el pecado, y estableció castigos si transgredían la ley. Estos eran severos y estrictos, y todo eso es cierto, pero se ha malinterpretado que la razón por la que Dios hizo esto fue porque estaba enojado, nos odiaba y solamente quería desatar su ira. No, Él quería confrontarnos, sacarnos de esta mentalidad de que estábamos bien con nuestra justicia propia y quería que nos acercáramos a Él buscando su perdón. Es lo que están diciendo estos versículos. En el programa de ayer estaba en Hebreos y tenía la intención de continuar hoy, pero comencé a mencionar otras cosas que también son ciertas. Pero esta carta que estaba mencionando fue escrita a los hebreos. En otras palabras, fue escrita a los judíos que habían estado inmersos en la mentalidad de la ley del Antiguo Testamento y pensaban que Dios era un Dios malo, enojado y condenador. Y para cambiar eso, menciona que ahora Jesús ha representado a Dios más exactamente de lo que la ley del Antiguo Testamento jamás pudo hacerlo. Y en Hebreos capítulo 5 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto son tan inmaduros y no pueden entenderlo. Escucha, las personas que han estado bajo la ley del Antiguo Testamento tienen sus ojos cegados a la verdad acerca de Dios.
Mira, no tengo tiempo de regresar, pero en Hebreos capítulo 3 es exactamente lo que dice al final. Hace la comparación de cuando Moisés bajó del monte. Había estado en la presencia de Dios y su rostro brillaba, estaba reflejando la gloria de Dios. Y asustó tanto a la gente que tuvo que poner un velo sobre su rostro, porque la gente no podía hablar con él porque esta luz brillaba fuertemente. Ahora, bajo el nuevo pacto en el que estamos, las personas que son religiosas y no han entendido cuál era el verdadero propósito de la ley del Antiguo Testamento, bajo este nuevo pacto en el que estamos, son como Moisés. Están viendo por medio de un velo y no pueden ver la gloria de Dios, pero dice que ahora que el velo fue quitado y tenemos la capacidad de entrar directamente a la presencia de Dios. Luego en Hebreos capítulo 9 y capítulo 10 habla sobre eso y muestra que ahora tenemos una manera diferente de relacionarnos con Dios, que el velo del templo que nos separaba de la presencia misma de Dios ha sido rasgado en dos y ahora tenemos acceso directo a Dios, mientras que en el antiguo pacto no lo tenían. También muestra en el capítulo 7 del libro de Hebreos que el sacerdocio dependía de que fueras levita, tenías que ser de la tribu de Leví. Más específicamente, si eras sacerdote, tenías que ser de la familia de Aarón. El capítulo 7 de la carta a los Hebreos señala que Jesús no era levita. Él pertenecía a la tribu de Judá. Por lo tanto, no era apto para ser sacerdote, no según la ley de Moisés. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos capítulo 3 y en otros pasajes que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Si el sacerdocio ha cambiado, entonces eso significa que la ley ha cambiado. La ley ha sido abolida. Dios tiene una nueva forma de relacionarse con nosotros. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew está ofreciendo la enseñanza Introducción a la verdadera naturaleza de Dios, una introducción a la serie La verdadera naturaleza de Dios, como un regalo gratuito para ti hoy. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo gratuito por hogar y descarga digital gratuita para países fuera de los Estados Unidos. Me gustaría animarte a que por favor adquieras este libro de bolsillo sobre la verdadera naturaleza de Dios. La mayoría de la gente no entiende la naturaleza de Dios. Piensan que es malo, que es severo, cuando la Biblia dice que Dios es amor. Esto cambiará completamente tu relación y tu idea acerca de Él. Así que adquiere ya la verdadera naturaleza de Dios en español. Contáctanos hoy mismo para recibir tu libro de bolsillo gratuito o la descarga digital de Introducción a la verdadera naturaleza de Dios. La verdadera naturaleza de Dios también está disponible como libro, USB y álbum en DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros recursos en español visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, puedes solicitar estos materiales vía WhatsApp en AWM México. Esperamos escuchar de ti hoy mismo. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número.
Llámanos y permítenos orar contigo hoy. Vaya, estas son afirmaciones radicales. Esto era tan ofensivo para los judíos en los días de Pablo y sigue siendo ofensivo para la gente religiosa de ahora, cuando dices, hay algo mejor que el antiguo pacto. Vaya, se enojan y dicen, no, todavía tienes que guardar todos los mandamientos. Si no lo haces, si no guardas todos los mandamientos y lo que fue dado, entonces Dios se enojará contigo, no te bendecirá y no lo verás moverse en tu vida. Todavía tienen una mentalidad legalista. Esto ofende a una persona religiosa cuando llegas y empiezas a predicar que Dios no nos acepta basado en si guardamos los 10 mandamientos, si vivimos santamente y hacemos todas estas cosas. Ahora todo se basa en la fe en Jesús. Todavía sigue siendo muy ofensivo para la gente religiosa de ahora. Mira esto en el versículo 7. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El defecto con el primer pacto, con la ley del Antiguo Testamento, no es que la ley era mala. Lo que estaba mal era que estábamos tan corrompidos que nadie podía cumplirla. Nadie podía vivir de acuerdo con ella. Así que el defecto con el primer pacto es que era imposible que alguien pudiera cumplirlo y así tener una relación con Dios. Por eso Dios proveyó un nuevo pacto que no se basara en nuestro comportamiento. En lugar de eso, se basó en que recibiéramos la salvación como un regalo, lo que implicaba que debíamos tener fe. Teníamos que dejar de confiar en nosotros mismos y poner nuestra fe en un Salvador. Así que esto cambió las condiciones para que Dios nos aceptara. En el versículo 8 dice, porque reprendiéndolos Dios dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. Esta es una cita de Jeremías capítulo 31. Creo que es cerca del versículo 31, donde comienza. Ahora está citando que la ley del Antiguo Testamento profetizaba su fin y que vendría un mejor pacto. Por eso está usando pasajes de la ley del Antiguo Testamento para probar lo que está diciendo, que ahora hay un mejor pacto y que ya no estamos bajo ese primer pacto. Está usando la ley del Antiguo Testamento que profetizó el fin de sí misma. En el versículo 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Ves? Esto es de lo que estaba hablando. La razón por la cual el antiguo pacto no funcionó es porque demandaba perfección y nadie era perfecto. No pudieron mantenerlo. Por eso ellos lo quebrantaron y por lo tanto anularon el pacto. En el versículo 10 comienza a mencionar las condiciones de este nuevo pacto bajo el que ahora estamos. El versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre la verdadera naturaleza de Dios.